caluroso saludo para todos. Hoy traemos como análisis un tema supremamente importante que no puede pasar desapercibido, principalmente para aquellas personas que declaran por primera vez, y es con respecto a la diferencia patrimonial en la primera declaración. Si retomamos el artículo 238 del Estatuto Tributario, que nos habla de esa diferencia patrimonial en esa primera declaración, podemos claramente colegir que esta norma trae una imprecisión, porque la norma lo que nos dice es que yo debo tomar ese patrimonio líquido del respectivo periodo gravable y compararlo con la renta gravable de ese mismo año. Y que si allí me genera una diferencia patrimonial, se la debo sumar dicha diferencia a la renta gravable del respectivo año. ¿Por qué digo que hay una imprecisión? Porque la norma olvida que la diferencia patrimonial resulta es de comparar patrimonios. Entonces es impreciso decir que yo voy a tomar la totalidad del patrimonio del año y sencillamente la voy a comparar con mi renta líquida. La norma hace caso omiso de que yo puedo tener un patrimonio en el año inmediatamente anterior por el cual no estuve obligado a declarar porque no superaba los límites que consagra la norma. Por lo tanto, lo correcto y lo que se debe hacer es reconstruir la información del patrimonio del año inmediatamente anterior, determinar cuál es el patrimonio líquido y ese patrimonio líquido, ahí sí, compararlo con el patrimonio líquido del año actual que voy a declarar. Es decir, para una mayor comprensión voy a comparar el patrimonio líquido que he determinado en la declaración de renta del año gravable 2021 con el patrimonio que voy a reconstruir del año 2020, porque probablemente como no estaba obligado, ni siquiera hice el anexo correspondiente del balance fiscal. Entonces la recomendación es reconstruya ese balance fiscal, compárelo con el año patrimonio líquido del año gravable 2021, determine la diferencia y esa diferencia compárela con la renta líquida gravable ajustada y con el patrimonio ajustado. Cuando hablamos de los ajustes, recuerden que el artículo 236 nos dice cómo se ajustan esas rentas. Pero ojo también con esa norma, que esa norma se olvida también de algunos valores que yo debo tener en cuenta para hacer esos ajustes de esa renta gravable, así como también de los patrimonios. Porque si bien es cierto, esta norma es una guía, no tiene en cuenta todas las variables o aquellas partidas que yo puedo entrar a justificar en una renta por comparación patrimonial. Entonces, de manera general, recordemos cómo se hace un ajuste de rentas. Una vez determino la diferencia patrimonial entre el año gravable 2021 y el año gravable 2020, dicha diferencia yo la debo comparar, en primer lugar, con la renta líquida gravable. Pero a esa renta líquida gravable yo le debo hacer un ajuste. ¿Qué ajustes? Aquellas partidas que me han disminuido la renta líquida gravable y que corresponden a algunos beneficios, como por ejemplo rentas exentas, ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Igualmente, debo también hacerle ajustes con los costos y gastos no deducibles. ¿Y por qué con los costos y gastos no deducibles? Porque recordemos que aun cuando esos costos y gastos no proceden como deducción en el impuesto sobre la renta, yo he sufragado dichos costos y gastos con el producido de mi renta líquida, es decir, con mi utilidad fiscal. Entonces yo también debo tener en cuenta en restar todos esos costos y gastos no deducibles. Igualmente, si tengo intereses no presuntivos, ese es un ingreso que me está incrementando la renta líquida, pero no es un ingreso real. Como no es un ingreso real, es un ingreso teórico, yo también debo restarlo. Así como le hago ajustes a la renta líquida gravable, también debo hacerle ajustes al patrimonio, porque probablemente al declarar mis activos en el presente año gravable, los estoy declarando con ajustes del artículo 70, con ajustes del artículo 73 y por lo tanto eso me va a incrementar el patrimonio, pero dichos ajustes son ajustes teóricos, por lo tanto yo debo restarlos para poder hacer una comparación real entre patrimonios que tengan una misma base, porque probablemente en el año anterior no hice uso de esos ajustes, pero al hacerlos en el año siguiente sí me está incrementando el patrimonio con unos ajustes que no son reales.
Entonces, digámoslo, a grosso modo, debo tener en cuenta en el patrimonio todos estos ajustes o reajustes fiscales, como la valorización también de aportes a fondos de pensiones, como el mayor valor del avalúo catastral, si en este año pues se ha incrementado el avalúo catastral. Y recordemos que durante el año grabable 2021 hubo un incremento bien importante en los avalúos catastrales, por lo tanto puede ser una partida considerable a tener en cuenta en el ajuste de esos patrimonios. No se asusten cuando al declarar por primera vez vean un patrimonio que está por encima del patrimonio base para declarar. Probablemente esa diferencia patrimonial usted tiene cómo justificarla. Lo importante es evaluar muy bien su patrimonio, las partidas que están incluyendo en dicho patrimonio y, más importante aún, no lo olvide, reconstruir el patrimonio del año inmediatamente anterior. Espero que haya sido de utilidad este video. Hasta